penitenciaría, de seguridad, de armas, de portar armas, no, de persuadir o no. Hemos invitado esta mañana, tenemos a Luis Hernández, general retirado del ejército ecuatoriano, y hablamos del tema de seguridad en el país. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido a la WQ. Un placer tenerlo a los tiempos y poder dialogar de estos temas que nos tiene bastante preocupados. Bastante preocupados. Nosotros aquí en Guayaquil prácticamente estamos, como dicen o como decían nuestros padres, estamos en brincos, asustados. De repente ya no se puede estar ni seguro. Luis Hernández, es un centro comercial porque van ya y de primera disparan. El hecho ocurrido ayer llega hasta arriba. Y en esto estamos discutiendo el tema de que si se debe portar armas o no se debe portar armas. General, bienvenido aquí a la WQ. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo afectuoso. Muchas gracias por la invitación. Señor Udeña, es un gusto para mí estar comunicándome con su radio y con la queridísima ciudad de Guayaquil, donde estudié mi escuela. Yo ahí pasé 7 años de mi vida, estudié en la escuela San Agustín, me acuerdo ahí muy cerca del Padre de la Madre, entonces tengo un cariño Claro. especial por esa ciudad en la que me eduqué y mis primeros pasos sobre conocer la vida, leer, escribir fue dado por profesores guayaquileños, lo cual me llena de orgullo. Sobre el tema que usted lo comenta y que realmente nos preocupa a todos los ecuatorianos, usted sabe que la seguridad es un tema fundamental, inclusive es un derecho humano, ¿no? Tener seguridad de poder salir libremente a las calles. La seguridad afecta a todo realmente, afecta la inversión, afecta el turismo y afecta la vida normal de un ciudadano. Yo creo que en este tema hay que considerar que concurren varios factores para que realmente se pueda llegar a medidas que por lo menos reduzcan el nivel de inseguridad que vive el país y que vive la ciudad de Guayaquil. Porque reducir al 100% es imposible, pero sí reducir a un nivel que realmente nos permita tener una vida de bienestar y sin sobresaltos, como usted lo acaba de mencionar. Sobre el porte de las armas. Existen estudios y muchísimos estudios en los cuales no recomiendan el uso de armas en la población. Y hay muchos justificativos para eso. Yo entiendo la desesperación de las autoridades de la provincia del Guayas, de otros sectores del país, por el tema de la seguridad, pero puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Mm, Está demostrado que una sociedad tiene que recurrir a sus autoridades legales y legítimas para que puedan hacer uso de la violencia, en este caso, el uso de las armas. Hay países, y le puedo citar nombres, Chile, Brasil, de lo que recuerdo, que en algún momento fueron flexibles con el porte de las armas, o había porte de las armas que era ilegal también. Hizo grandes campañas para que la gente devuelva las armas. Y inclusive se hizo en lugares públicos, en el Brasil me parece, unas grandes fogatas de destrucción de estas armas. Porque cuando usted pone las armas en la sociedad, esas armas tarde o temprano caen en manos de la delincuencia. Me explico, cuando a usted le roban una casa, cuando a usted le roban una casa, le sacan la televisión, le sacan la computadora, todo lo que encuentran de valor. Y le van a sacar también su pistola. Le van a sacar su pistola. Y esa pistola pasa a integrar un arsenal incontrolable en manos de la delincuencia. Entonces, a futuro usted ya no va a enfrentarse a un delincuente con un puñal, como sucedió, por ejemplo, en el Parque Metropolitano, que me parece que se vio también en muchos lugares del país a través de las redes sociales, sino se va a enfrentar usted a un individuo armado, que ya no va a amenazarle con el puñal, sino que seguramente le va a disparar. Entonces, yo no creo que esa sea, obviamente, como acabo de ya. decir, puede Pe- ser una solución de desesperación que presentan ciertas autoridades, y es entendible, yo lo ya. entiendo, pero yo creo que esa
no es la solución que nos va a llevar Pero a Luis, una ya, sociedad sin delincuencia. este tema es para seguirlo discutiendo. Y yo respeto mucho lo que usted dice y también es una verdad, que si uno tiene arma y de repente es asaltado en su vehículo, se le van llevando el arma, ¿verdad? Se le van llevando el arma porque no pudo reaccionar. Pero yo voy a esto también, Luis. Persuadir es la palabra, ¿verdad? Persuadir. Antes Comisión de Tránsito del Guayas, se llamaba así, los vigilantes tenían un arma, persuadían al delincuente. Aunque era otra época también que no había tan avesados como ahora es la delincuencia. Antes, guardias de seguridad en centros comerciales armados. Lo de ayer, Luis, en el centro comercial Albán Borja, un gruesito es el guardia de seguridad, pero con tolete. Otros dos guardias de seguridad sí tienen armas, pero tienen ese que te mide la temperatura. Eso es lo que tienen en el Albán Borja, un centro comercial inmenso, que no tenga que no tengan armas. Por ahí debemos comenzar armando a los uniformados. Por ejemplo, otros, aquí en Guayaquil, para hablar de Guayaquil, los metropolitanos, en centros comerciales grandes ya escasean los guardias de seguridad solamente a punta de tolete, Luis, y eso hace que la delincuencia también entre como Pedro en su casa. Sí, o sea, lo entiendo, estimado William, y realmente usted ha traído un muy buen punto. Se puede analizar este tema de realmente instituciones, ¿no? Porque son instituciones, sean privada o sea pública, es institución. Y una institución tiene un mayor control sobre los integrantes de estas instituciones. Entonces, podría ser una alternativa, y yo creo que eso sí se podría explorar, de que los elementos, por ejemplo, que dan seguridad, obviamente no estén con un tolete, porque no consiguen ninguna disuasión, ¿no es cierto? Claro. Pero obviamente habría que tener un estudio claro sobre las ventajas, las desventajas y obviamente al ser instituciones, el control de la posesión de las armas sería un control mucho más estricto, ¿no es cierto? Inclusive cada determinado tiempo esta gente tendría que recurrir a un lugar estatal de la alcaldía, se me ocurre, en la que realmente se vea que si tiene la arma no ha pasado nada, si tiene la munición, si no ha logrado que esa munición a lo mejor se le pierda, etcétera, etcétera. Entonces podría ser una alternativa, por supuesto, pero yo también he visto que, por ejemplo, los guardias que trafican, no trafican, sino que transportan valores, están con armamento. Entonces yo creo que es una posibilidad que Claro. podría ser debatida y yo creo que es un buen punto traído por usted. Claro, claro, Luis, porque vamos a persuadir, vamos a disuadir. Es lo que esperamos. Ah, ya está bien, que la ciudadanía no se arme, pero encontrar en esos sitios paz, tranquilidad, porque nosotros qué hacíamos aquí en Guayaquil, le hablo de Guayaquil, Luis, y pasa en el país, ir a un lugar más seguro. ¿Y dónde buscábamos? Centros comerciales, porque ahí estamos seguros, ¿verdad? Pero no es así, ya saltan en centros comerciales, son tan avesados que ya no hay ni resistencia por parte de quien está siendo robado, sino que entran de primera y disparan. ¿Qué otro tema también se puede hacer en este caso, Luis? También hay que armar el sector del agro donde roban ganado permanentemente. Ahí ya caemos en terrenos un poquito más complicados porque el control realmente puede ser difícil de las armas en ese lugar. Ya. Recuerde que fue así como se crearon en Colombia los paramilitares, ¿no? Ah, Los ¿verdad? paramilitares fueron grupos que los hacendados les reclutaron y después poco a poco eso se volviendo un insostenible e incontrolable, ¿no? Entonces, esto hay que tomarle con mucho cuidado. Pero también hay que considerar aquí un aspecto. Eh, Necesitamos fortalecer nuestras instituciones. Nuestras instituciones son débiles. Eh, la crisis política que vive el Ecuador, no ahora, sino siempre, todo eso crea un escenario favorable, porque el momento que hay instituciones que se dedican a realmente defenderse del avatar político, porque tienen que acudir a la asamblea,
sin hacer una mención, hubo una ministra recientemente de gobierno que acudió a la Asamblea para ciertas explicaciones sobre la seguridad. Realmente acudir a la Asamblea demanda un gran tiempo, una gran actividad, cuando esa persona tiene asuntos urgentes que atender en su función. Entonces yo creo que aquí, para que las cosas funcionen, todos los organismos responsables de hacer las leyes, de ejecutar las leyes, tienen que ser concurrentes hacia un solo objetivo, el beneficio ciudadano, en este caso la seguridad. ¿Cómo puede ser posible, estimado William, que en la Asamblea estén 3 años sin tratarse? Creo, me parece que va a segundo debate, no estoy muy claro. Leyes que tienen que ver con el tema de la seguridad. Hay libros enteros sobre seguridad que se han presentado en la Asamblea y la Asamblea no los ha tratado. Cuando la seguridad es un tema que nos concierne en cada minuto que nosotros estamos transitando por las calles. Usted tema, por ejemplo, el tema económico. Usted ve que una ley de emergencia o de urgencia económica que vaya a la Asamblea, esa ley tiene 30 días para ser discutida, de lo contrario se convierte en ley, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué no hacemos algo parecido con las leyes que tienen que ver con los temas de seguridad? Si es que no lo discute, tiene que ser ley, pues, porque la seguridad es un tema que nos conviene en cada segundo que estamos transitando en nuestra vida. Entonces yo creo que aquí también existe una corresponsabilidad y no es un asunto solamente de la parte ejecutiva del Estado, sino es un asunto también de la parte legislativa que no adecúa las leyes o que no trata las leyes o que se demoran las leyes, que ni siquiera son hechas por ellos, sino por instituciones que lo que buscan es fortalecerse, para fortaleciéndose estar en mejores condiciones de combatir el crimen. Gracias, Luis Hernández, por acompañarnos, general retirado del ejército ecuatoriano, que nos acompaña. Es una palabra mayor para hablar de este tema. Lo seguiremos molestando, seguiremos golpeando sus puertas para seguir dialogando. Gracias, Luis. Un abrazo a la distancia, nos cuidamos. Igualmente, William, un abrazo. Cuídese mucho. Gracias. Vamos a